Hola mis amores, aquí estamos en un nuevo en vivo. Hace tiempo que ya no hacemos en vivo, pero aquí estamos de regreso. El día de hoy quiero hablar acerca de un tema importante que el día de ayer yo me encontraba leyendo esta palabra y Dios la puso ahí. Ahí yo decía, wow. A veces uno deja de pasar los mensajes que Dios tiene para nuestras vidas así porque no nos centramos y no nos concentramos a ver qué tan profundo es eso, qué tan profundo es esa historia, ese mensaje. Y justo eso me pasó a mí el día de ayer. Y yo les vengo a hablar de la historia de Saulo, más conocido como Pablo, de sí, no de la historia, sino asimilándola a una vida transformada versus una vida contaminada. Entonces necesitamos hablar de qué es una vida contaminada para ver cómo es una vida transformada, ¿ok? Entonces, una vida contaminada vamos a hacer un estudio. Vamos a hacer un estudio para ver cómo Dios transformó la vida de Pablo. Para esto vamos a irnos a Hechos 8:3 que dice, y Saulo asolaba la iglesia y entrando a las casas por casa, arrastrando a hombres y a mujeres, los entregaban en la cárcel. Les decía, entraba a las casas de los cristianos, los arrastraba y los llevaba a la cárcel. Es como que cometieron un delito. Es decir, el predicar el evangelio para él era hacer un delito, por decirlo así. Y vamos a entender lo que es la palabra asolado porque es importante entender los significados de cada palabra para poder tener un contexto bien. Y asolaba significaba destruir y arrasar, es decir, que él los destruía, agarraba a los cristianos, los destruía y los enviaba a la cárcel, ¿ok? Entonces aquí vemos cómo es la vida contaminada, porque él tenía aquí una vida contaminada, una vida donde él nos veía como sus enemigos, como hacíamos malo, como si hacíamos algo mal, hiciéramos algo que no estaría bien. Entonces así es como él nos veía, ¿ok? Entonces acá nos damos cuenta que él hacía todo por destruir la vida de ellos y que ellos no siguieran predicando el evangelio. Después vemos cómo Pablo destruyó a cada uno de los cristianos y cómo los llevaba ante los cargos, ante los cargos super altos para que no hablaran del evangelio, pero después vemos la conversión de él. Entonces, ¿qué decía? Que él los llevaba a los altos cargos, por decirlo así, a las personas que tuvieran un alto rango, por decir así, puede ser un rey, un líder, el presidente, los llevaba hasta estos altos cargos para que ellos los encarcelaran y ellos no pudieran seguir en esto, ¿ok? Entonces esto es lo que hacía Saulo, pero se les conoce más como Pablo, ¿ok? Entonces ya vemos cómo aquí él tenía una vida contaminada de que todo lo que hacía era para destruir a las personas, todo. Pero, ¿dónde viene su transformación? Su transformación viene, hola Dani, ¿cómo estás? Un saludo, te mando un saludo. Un placer tenerte por acá. Entonces, ¿qué hacía él cuando su conversión? Dios transformó su vida y aquí vemos un cambio, pero súper, súper completo. Entonces, de una vida contaminada, vamos a ver una vida transformada. Entonces, creo que eso es lo que anhelamos todos, tener una vida transformada. Entonces, ¿dónde vamos a ver la vida transformada de él? En Hechos 9 nos vamos a encontrar que ahí habla sobre la conversión de Saulo completito, pero no quiero leer eso, sino quiero entrar más que todo en el contexto de que ustedes entiendan de cómo él llegó a transformar esto. Entonces, aquí nos vemos que Saulo maquinaba sus amenazas contra los discípulos. Entonces, ¿qué hacía? Que se estaba yendo a Damasco, ¿para qué? Para ir y matar y destruir más discípulos, ¿no era así? Pero en ese momento en que iba a este excurso, ese viaje a Damasco, ¿qué hizo Jesús? Jesús tocó el corazón de Saulo y la gente que iba con él quedó sorprendida del milagro que había sucedido. O sea, imagínense. Aquí yo le hice un pequeño resumen porque sigamos el contexto. Dice, mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. O sea, como que vino a él una luz súper fuerte y lo hizo como que quedara así, como que, epa. Entonces, el primer punto, esto quiero que lo tengan como primer punto y lo super mega noten. El primer punto es que Jesús confrontó a Saulo. O sea, ese es el primer punto que debemos anotar, que fue que lo confrontó. Entonces aquí nos damos cuenta porque le rodeó un resplandor de luz del cielo y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le dijo, ¿quién eres, Señor?
Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues, dura cosa te es de dar. Entonces aquí vamos a ver una confrontación de Jesús a Saulo. Es como que, o sea, tú me estás persiguiendo. Pero si nos damos cuenta, Saulo decía, no te estoy persiguiendo a ti, estoy persiguiendo a los que comparten el Evangelio. Pero si nos damos cuenta, cuando tú persigues a alguien que comparte la palabra de Dios, estás persiguiendo al mismo Jesucristo, porque se supone que el Espíritu Santo es el que mora en nosotros y el que nos da esa sabiduría para poder impartir esa palabra. Entonces es como si estuvieras persiguiendo a Jesucristo. Por eso él mismo dijo, me estás persiguiendo a mí. Entonces ese es el primer punto que debemos tener muy claro. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que ahí sucedió un proceso de transformación en el cual no fue algo fácil, porque nosotros creemos que la transformación y la conversión de una vida contaminada a una vida transformada es algo fácil. No, muchas veces puede pasar como el pueblo de Israel, que pasó 40 años en el desierto para que dejaran de quejarse y su vida fuera transformada. Pues así puede pasar con la vida de nosotros. Pueden pasar años, pueden pasar semanas, pueden pasar meses, pero Dios transforma nuestra vida, ¿ok? Entonces fue un proceso de mucha transformación. Pero acá yo quiero llegar a un punto importante, porque acá dice que, entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. O sea, no veía absolutamente a nadie. Así que llevándolo por las manos le metieron en Damasco. Acá yo quiero llegar a este punto de que, digamos, ¿por qué Jesús le quitó la vista por decirlo así, le quitó la vista a Saulo? Vamos a ver este contexto. Porque yo me ponía a pensar y yo decía, o sea, ya la confrontaste, ¿por qué le vas a quitar la vista? O sea, ya está la confrontación. O sea, ya él entendió que, o sea, que tú eres el rey, pero ¿por qué le quitaste la vista a él? Entonces, acá viene, Dios le quitó la vista de Saulo para que el momento en que fuera regresada pudiera ver el propósito que Dios tenía en él, en su vida. Entonces Dios le quitó la vista para que pudiera ver el propósito que Dios tenía en su vida. A ver, Jesús quitó la vista contaminada de Saulo y le dio una vista limpia para ver el propósito que Jesús tenía con él. Es decir, la vista que tenía Saulo era una vista contaminada. Es decir, él veía todo contaminado. ¿Por qué decimos que fue una vida contaminada, una vida transformada? Porque como él veía a los hijos de Dios, era de una manera de odio. De decir, esto no puede existir, esto no puede seguir. Entonces Dios como que quitó su vista para que él quitara toda esa contaminación y le dio una vista nueva, porque a los 3 días le regresó la vista y ahí fue el momento en que dijo Dios, ahora vas a ver limpio, ahora vas a hacer mi voluntad y ahora vas a tener una vista más agradable con la cual no vas a señalar a estas personas, no vas a ver el mundo así y no vas a destruir al mundo, porque él lo que hacía era destruir a los hijos de Dios. Entonces es como que acá el punto de yo decía, ¿por qué le quitó la vista? Y después me puse a entender, le quitó la vista para que él viera desde un punto de vista diferente, un punto de vista limpio, una mirada conforme a la voluntad del Padre. Entonces acá entendí ese punto. Entonces acá nos damos cuenta que en ese transcurso Dios envía a Ananías y le dice que fuera hasta este lugar que estaba a la derecha, que ahí estaba Saulo esperándole para... Exacto, muy bien, me gusta, es como un cambio de perspectiva, exactamente, es como que tú ves las cosas de un punto y como que cuando llegas al Señor como que te transforma y empiezas a ver las cosas de una manera súper diferente. Entonces es como un cambio de mentalidad y así mismo hizo con él. O sea, imagínate de un punto de llegar, es decir, yo mataba a cristianos y ahora voy y comparto el Evangelio. O sea, matabas a las mismas personas que lo que estás haciendo tú ahorita. Entonces ahí está la transformación, ahí está el cambio y es súper increíble porque no solamente sucede con él, sino sucede con nosotros también. Así es como Dios transforma nuestras vidas y nuestros corazones. Entonces, acá que venimos, un punto importante fue que Dios le dio a Ananías un mandato, que fuera ante Saulo y él le regresara la vista. Pero acá nos vemos que Ananías se enteró de lo que Saulo hacía. Yo me imagino que Ananías Dios lo envió y le dijo, necesito que vayas y le entregues la vista y hables a este hijo mío, que yo lo voy a poner a hacer mi voluntad, por decirlo así. Y Ananías se enteró de lo que hacía él y decía como, por ejemplo, decirlo así, no, y si me mata a mí, porque yo también soy hijo de Dios, y si no cambio, o sea, está el punto de vista de decir no,
este es un destructor y me puede pasar a mí. Yo me imagino que esa fue la sensación de Ananías al momento de ir y orar por Saulo. Entonces, acá nos damos cuenta que se enteró de eso y de la autoridad que él tenía sobre los principales sacerdotes. Pero ¿acaso importa más la autoridad de este mundo que la de Dios? Yo les vengo a hacer una pregunta. ¿Acaso acá importaba, por ejemplo, acá él se ponía a pensar porque Saulo era muy amigo de los reyes, ahí de los que mandaban, y entonces tenían el poder de todo. Pero yo me puse a pensar y yo decía, ¿acaso estos reyes tienen más autoridad que la autoridad de Dios? Y es mentira, no tienen más autoridad, no tienen más autoridad de Dios. Entonces la autoridad de ellos no importa, importa la autoridad de Dios. Entonces a mí me gusta mucho algo que, no me acuerdo, creo que una pastora decía, ¿cómo es que decía? Cuando a ti te pone tu cargo, te lo da un hombre, el mismo hombre te lo quita. Pero cuando tu cargo o tu ministerio te lo da Dios, eso no hay nadie que te lo quite de este mundo. ¿Sí se dan cuenta? O sea, es como que yo te digo, yo soy tu jefe, te pongo acá, en cualquier momento yo te puedo despedir. Pero cuando eso te lo pone Dios, ninguno de ellos te va a poder despedir. Y así mismo es la autoridad que vale más la de Dios que la que estos hombres tenían. Ajá, después de limpiarle, después de ser limpio de su vista y de todo, fue bautizado. Imagínense, después de él aceptar, después de ser confrontado, después de Ananías ir a orar por él fue bautizado. ¿Quién le bautizó? El mismo Ananías. Entonces, ¿por qué decimos vista limpia? Porque Saúl lo veía todo como enemigos, veía como todo mal. Entonces acá vemos su buena transformación. ¿Qué pasa? Que cuando él nos veía como enemigos, ahora cómo nos ve él. Cuando Dios cambió su punto de vista, ¿cómo nos ve? Nos ve como hermanos. Ahí está la diferencia. Nos veía como enemigo, ahora nos ve como hermano. Así pasa muchas veces cuando alguien te hace daño, alguien te rompe el corazón o alguien te hace doler fuerte, tú lo ves como enemigo. Pero después con el tiempo, cuando Dios obra en ese corazón, te das cuenta que lo ves con amor, ya no lo ves con ese odio de antes. Así mismo le pasó a Saúl. Entonces, aquí te quiero dejar un punto importante. Dios tiene un propósito tan grande en nuestra vida que a la misma manera que Saulo. ¿Sabes qué? Saulo no se quedó solamente en Damasco, ahí solamente, no, mentira. ¿Sabes que después de él ser bautizado, Dios lo envió a predicar? Dios lo envió a llevar su palabra. Lo mandó a hacer lo mismo que hacía Ananías, que hacía Bernabé, que hacía Pedro. Entonces lo mandó a predicar el mismo evangelio. Entonces le dijo, toma, necesito que vayas a Jerusalén, necesito que vayas a todos estos lugares y lleves mi palabra. Imagínate este punto de decir, ahora tú ves a alguien predicando el evangelio y lo ves compartiendo el mensaje y tú habías escuchado rumores de él que él mataba. Nadie se va a creer esa transformación, pero es cierta, es cierta. Es como que tú robas, pero dentro tú conoces a Dios y en esos meses Él te transforma y nadie va a creer que tú dejaste de robar, pero es así. Dios realmente transforma los corazones. Es como alguien que se acuesta con muchos hombres por ser así una prostituta. Nadie va a creer que tú dejaste de ser eso, pero sí se puede porque Dios transforma los corazones. Así mismo pasó con Pablo, con Saulo, como ustedes conocen, pero más que todo se llama Pablo, ¿ok? Porque Dios le cambió el nombre. Entonces lo que yo te vengo a decir es que así como Dios transformó la vida de Pablo, así puede transformar la tuya. Ayer yo me encontraba con una persona súper linda que me decía, no quiero ser esto que soy. Quiero que mi vida sea transformada, quiero que Dios obre en mi vida. Y para mí fue un placer el hecho que Dios la haya puesto en mi vida. Y yo dije, esta vida quiere salir de esa vida pecaminosa, quiere dejar ese pecado que carga. Yo me acordé de una vez de Pablo y yo decía, wow, él lleva una vida de hacer unas cositas, ya digámoslo así, pero él quiere ser transformado y así somos todos venimos con pecado, no tenemos derecho a juzgar a las personas, no tenemos derecho de señalar a las personas, porque todos venimos con nuestras cargas y nuestros pecados atrás. Que Dios las transforme es una manera súper diferente. Entonces yo lo que te vengo a decir es que así como Dios transformó la vida de Saulo, puede transformar la vida tuya. Entonces simplemente hay que abrirle el corazón a Dios. Y algo que no debemos olvidarnos, y yo espero que ustedes anoten súper bien, es: uno, lo confrontó; dos, le dio un mandato; el tercero, Jesús envió a sus discípulos
a obrar en la vida de Saulo para llevar su nombre a los gentiles. ¿Para qué fue enviado Saulo? Para predicar a los gentiles, ¿ok? Cuarto, Ananías ya le entregó a la familia de Dios, ya lo integró y lo llenó del Espíritu Santo. Es decir, el cuarto fue que Dios envió a Ananías para que él pudiera obrar en Saulo y que él formara parte de la familia de Dios y puso el Espíritu Santo sobre él, ¿ok? Entonces ya él formó parte de la familia de Dios y ahí es cuando nos comienza a llamar hermanos y no enemigos. Yo espero que esta palabra haya sido mucha edificación para ti, que de verdad entiendas que así como Dios transformó esa vida, puede transformar la tuya y la de muchas más personas. Solamente ábrele ese corazoncito a Dios, que Él está esperando para que pueda entrar y cenar contigo ahí. Dice en la Biblia que cuando un pecador se arrepienta hay fiesta en los cielos, y a mí me encantaría que hubiera fiesta en los cielos todos los días por cada una de las vidas que se arrepiente y que dice: yo quiero conocer a Dios, yo quiero hacer la voluntad de Dios, yo quiero que mi vida sea transformada como la de Saúl. Te dejo esto y que sea mucha edificación este mensaje para ti, que se haga carne en tu corazón y que Dios te bendiga.